haciendo trabajo de edición y no quiere. ¿Sí? Bien, entonces, el otro día nos habíamos quedado que nos faltaba un poquitito. Que esto le da una cierta cuota de realismo a los choques, ¿sí? Que es una medida de cuál es el grado de comportamiento elástico y cuál es el grado de comportamiento inelástico. Es una primera aproximación que anda bastante bien. Y Sofía me cambió el fondo y se puso los marcianitos. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que se llama el coeficiente de restitución, que está relacionado con algo que ya vimos, ¿no? Nosotros habíamos visto la idea de impulso y qué pasaban las fuerzas durante una interacción, ¿sí? Durante un choque. Algo comentamos, pero no lo formalizamos, ¿sí? Teníamos la idea de que llamamos nosotros impulso, ¿sí? Que lo habíamos visto con una cantidad que parecía útil, pero después, ante la presencia de otras variables o las descripciones en términos de los trabajos, como que el impulso perdió fuerza y no lo usamos tanto. Entonces, en general los choques macroscópicos no son ni totalmente elásticos ni totalmente inelásticos. Tenemos ese problema. Entonces tenemos que medir de alguna manera, caracterizar el grado de comportamiento elástico o el grado de comportamiento inelástico de un choque. Y para eso se usa el coeficiente de restitución, ¿sí? Y para ello lo que vamos a hacer es, para definir lo que se conoce como coeficiente de restitución, vamos a pensar cómo es el impulso en un choque. Ya nos vamos a meter un poquito más a esa interacción que había entre dos cuerpos, eran de cortos instantes, ¿no? Habíamos dicho, bueno, en los choques hay una interacción entre dos cuerpos en un intervalo de tiempo muy chiquitito, pero fuerzas grandes, tales que hacía despreciables, ¿quién? Las fuerzas externas, ¿o no? Habíamos dicho eso en la clase anterior. Bien. Si uno representase el impulso durante un choque, entonces quiere graficar el módulo de la fuerza, no lo vamos a, o la intensidad de la fuerza en función del tiempo, uno vería que esta curva tiene una forma, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, una cosa así, ¿no? Y vamos a suponer que ese instante de tiempo durante el cual se produce el choque es muy corto, ¿sí? Entonces como que veo un instante de máxima interacción y después decae, ¿sí? En realidad, el área bajo la curva es lo que llamamos impulso, ¿no? Se hacen a la idea que durante un choque puede tener la fuerza una forma así, o sea, una interacción muy fuerte, o sea, que sube un pico grande y después baja. ¿Le cierra esa idea a ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, pero básicamente estamos hablando de cómo es la fuerza de un cuerpo sobre otro, ¿no? Durante un choque, más durante una interacción. Entonces, uno puede clasificar esa interacción, ese impulso, ¿sí? Como en dos regiones, básicamente. Una, al tiempo menor que t0, o sea, cuando la fuerza es máxima, definimos un tiempo t0 donde la fuerza de interacción entre ambos cuerpos es máxima. Entonces hay un momento, un instante previo, que son obviamente muy cortos esos tiempos, previo a la máxima interacción, y después todo un intervalo después de esa máxima interacción. ¿Sí? Que uno se lo imagina fácil, porque si tengo dos cuerpos, uno que se están acercando, chocan y salen, por ejemplo, el ejemplo más fácil que uno se construye mentalmente es dos bolas que chocan y salen para atrás, ¿sí? Invirtiendo su dirección en el movimiento. Entonces uno dice, bueno, a medida que se van acercando, ¿qué va pasando? Se van deformando. Y después que se separan y van volviendo para atrás, en dirección, en sentido contrario a como venían, ¿qué pasa? Hay como una restitución a su forma. O sea que hay un gasto de energía ahí en cambiar la forma y volver a recuperarla durante una interacción, ¿no? Entonces, a estas regiones, a esta región, después del máximo se le llama región de restitución, ahora le vamos a poner otro nombre, y esta previa al máximo es la de deformación. O sea, una es a medida que se van acercando y una a medida que se van, después que se acercaron al máximo posible con la máxima interacción, después ¿qué hacen? Se tienden a alejar entre sí. ¿Está?
parece tener cierta simetría, ¿no? El T0 implica la deformación máxima del cuerpo y parece ser un comportamiento simétrico. Si nosotros lo pensamos esto en términos de impulso, como lo definimos la otra vez, uno podría definir lo que llama el impulso de deformación, que es esa cantidad vectorial, que era la variación de la cantidad de movimiento. Uno lo podría escribir como una integral entre un tiempo t1 o t inicial, que lo llamamos t inicial, así que pongo de acuerdo conmigo mismo, de la fuerza en un diferencial de tiempo. Y esto lo puedo pensar como una cantidad de movimiento inicial. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento final en la máxima interacción puedo pensar que es cero, que es como que se detiene instantáneamente y vuelve para atrás, ¿no? ¿Está? Lo empuja, se comprime, se deforma todo lo que se puede, se frena instantáneamente y retrocede los cuerpos, por ejemplo. Y tratan de recuperar su forma. Entonces, el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Estoy tomándolo en valor, la única salvedad acá que lo estoy tomando en valor absoluto. ¿Sí? Si no tendría que poner un signo menos acá. En realidad porque es la cantidad de movimiento final, que sería en T0, menos la cantidad de movimiento inicial, ¿no? Que sería el P. O sea, vamos a escribirlo bien. No sé por qué los libros lo escriben sin, la mayoría de los libros que vi lo escriben sin signo menos. Yo estoy en desacuerdo. El impulso de restitución, entonces con esta lógica, yo lo podría definir entre T0 y un T final, que es, o sea, como es un instante antes del choque y un instante después del choque, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto sería la integral de f diferencial de t, ¿sí? ¿Y esto qué sería? El impulso final, P final. En el camino, ¿para qué piensan? O sea, a ver, si ustedes le tuvieran que interpretar, nosotros estamos planteando un choque macroscópico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros decimos, bueno, depende cómo es ese tipo de choque, si podemos plantear si se conserva la energía o no se conserva la energía. Si es un choque elástico, de alguna manera se conserva la energía. Si es un choque totalmente o un choque inelástico, no se conserva la energía. Entonces, de alguna manera, es que tenemos que caracterizar y decir, bueno, para, ¿en qué gasto, en qué podría perder la energía del sistema para que yo no garantice la conservación de la energía? Si uno lo piensa a nivel molecular o un nivel a nivel molecular, ¿qué le estaría pasando a los cuerpos durante la deformación? Se comprimen. Se comprimen y básicamente lo que uno podría decir es que se está produciendo un trabajo, de alguna manera, que hace que deforma las posiciones y tiene que haber algún tipo de régimen elástico, ¿no? O sea, lo que pareciera que estoy transfiriendo, cambiando la energía potencial del sistema de alguna manera, ¿sí? Porque lo estoy deformando. Y si tiene la habilidad de recuperar la forma, restituye la energía potencial y se la vuelve a dar a la energía cinética para que se vaya del cuerpo cuando está lejos. Si no tiene la habilidad, si se deforma tal, de una manera tal el cuerpo, que no le puede devolver esa energía potencial que gastó en deformarlo, y por ahí lo termina perdiendo en calor, alguna cosa rara de la energía, no le puede restituir la energía del sistema, no tengo un choque inelástico. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en estas condiciones es que se define el coeficiente de restitución. Sí, bueno, el coeficiente de restitución, que yo llamo la letra E, y la mayoría de las veces lo llamo con la letra E, es el cociente en módulo, ¿no? Porque no me interesa la parte vectorial acá, ¿sí? Del impulso de restitución sobre el impulso de deformación. O sea que básicamente estoy hablando del módulo de la cantidad de movimiento final sobre el módulo de la cantidad de movimiento inicial del sistema. En el caso particular, si E es igual a 1, si uno lo piensa lógicamente, si E es igual a 1, ¿qué tipo de choque van a encontrarse? Definido de esta manera. Elástico.
Claro, es un choque elástico. O sea, porque estoy diciendo que los impulsos son aproximadamente iguales. Entonces, en estas condiciones tengo un choque elástico. Si el impulso es aproximadamente cero, eso la única forma que ocurra es porque la cantidad de movimiento final es cero, la única forma, o bajo, ¿no? Entonces, estoy diciendo de alguna manera que perdí la energía cinética en la deformación del cuerpo y salí con una baja velocidad después del choque, ¿no? ¿Sí? Si la cantidad de movimiento final es chica. Entonces, cuando tiende a cero, ¿sí? Es porque el coeficiente o el impulso de restitución es cero, o tiende a cero, entonces perdí la energía. Entonces, cuando ocurre eso, ahí es que parecía que mi choque no es elástico, estoy lejos de que sea elástico. Y probablemente los dos cuerpos hayan juntos, cuando es una deformación plástica que quedan pegados, ¿sí? Se gastó la energía y salen con bajita velocidad. ¿Está? Entonces es el límite, pareciera ser, de un choque inelástico. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces acá uno puede decir que se perdió la energía, ¿sí? Eh, la energía cinética en la deformación, ¿sí? Y yo creo que le escribí que esto en realidad se parece a es lo que uno dice habitualmente para acostumbrarnos al lenguaje, una deformación permanente. O sea, el cuerpo ya queda deformado, no logra recuperar su fuerza, su forma, ¿sí? Y no puede restituir la energía, eso está claro. ¿Está? Bueno, dicho eso, lo que vamos a hacer, que nos debíamos el otro día, un problema de conservación de la cantidad de movimiento en dos dimensiones. Entonces vamos a hacer un ejemplito que se los coloco acá, visible, 2 minutitos, e intentan pensarlo y lo resuelven. Y después vamos a empezar con cuerpo rígido, que era lo que quería empezar a avanzar hoy, así lo liquidamos la semana que viene. ¿Sí? Y después nos quedaría ondas y fluidos y chau 2021. Bueno, así que piensen ese problema un poquitito. Ah, un detallecito, perdón, antes de seguir esto. En base a lo que vimos el otro día, si uno jugase con las cuentas un poquito, y yo le decía que era importante, si juegan un poquito con las cuentas, no lo vamos a hacer porque no le vamos a dar tanta importancia. Si uno juega con las cuentas, esto mismo lo puede escribir en términos de la energía. ¿Sí? Yo lo escribí así, hice las cuentitas para eso, pero era menos la variación de energía cinética. ¿Se acuerdan que hemos hallado esta expresión? Sobre la energía cinética inicial. Esto se puede escribir como 1 menos e cuadrado. Y acá se ve más claro, ahí si uno juega con las cuentas en términos de los p cuadrado, eleva e al cuadrado, entonces le queda p final al cuadrado, p inicial al cuadrado, y reemplaza en términos de energía cinética, que trabaja un poquito, llega a esta expresión, y acá es más amigable ver el término de pérdida de energía en un choque, y relacionado con el coeficiente de restitución. ¿Sí? Pero bueno, jueguen con las cuentas, ya con la definición nos alcanzaba para entender la idea, no es el tema central de choque, creo que ni siquiera tienen un problema de esto, con coeficiente de restitución, así que nada. Pero yo quería que lo aprendan. Bueno, dicho eso, piensen 2 minutos el problemita. A ver si mi perro dejó de hablar por el minuto.
Yo me estoy haciendo el dibujito. Bueno, entonces, dice, vamos a representarlo. Antes del choque y después del choque, siempre hacemos los grafiquitos. Ponemos un sistema de referencia, inevitablemente, ¿sí? Voy a llamar este eje. Uy. Ah, este eje Y, este eje X, eje Y, eje X. Entonces, antes del choque, si una bola de billar se mueve a 5 metros por segundo, golpea a otra bola de la misma masa que está en reposo. Entonces tengo una acá, la masa M1, se mueve para allá con una velocidad de 1. Y golpea a la otra pobre, que es exactamente igual, M2, cuya velocidad 2 inicial es 0. ¿Sí? Después del choque, la primera se mueve a 4,33 metros por segundo con un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección original. No sabemos para dónde, pero vamos a suponer, después del choque, esta sale así. Voy a llamar B1', B1' es 4,33, voy a poner los numeritos sin unidades, que pongan las unidades. Para no perder tanto tiempo, siempre tienen que tener las unidades, obviamente, porque si no se sabe de qué están hablando. Cabe 1, 5 metros sobre segundo. Y este ángulo es de 30 grados. Si suponemos que la colisión es elástica, ¿cuál es la velocidad de la otra bola después del choque? Hay algo de sentido común, que si en un choque se tiene que conservar la cantidad de movimiento, ¿sí? Todavía no sabemos, podemos suponer para ahí, pero digo, ¿para dónde tendría que ir? La segunda tendría que, por lo menos para que conserve la cantidad de movimiento en I, tendría que ir para abajo, ¿no? Si no, no vamos a ningún lado. Entonces uno puede decir que esto tiene una velocidad 2' y este ángulo lo voy a llamar θ. Esta es la masa 2 y para respetar los colores, esta es la masa 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Es un choque elástico, o sea que se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética. ¿Sí o no? Entonces, si se conserva la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Esto es una cantidad de movimiento que es una cantidad vectorial. O sea que yo tendría que decir que el P inicial en X tiene que ser igual al P final en X del sistema y el P inicial en Y del sistema tiene que ser igual al P final en Y del sistema, ¿o no? Entonces escribo estas ecuaciones acá. La cantidad de movimiento inicial del sistema, ¿quién es? Es M1 por V1, escribo las letras, total los valores los tenemos, M1 por V1, más, yo lo escribo siempre, después veremos, M2 por V2, esto me da 0. Y acá tendría que M1 por V1' más M2 por V2'. ¿Sí?
Esa sería la primera ecuación que tengo. Si se conserva la cantidad de movimiento en I, porque se conserva el vector, la cantidad de movimiento inicial en I es 0, como puse en nuestro sistema de referencia, ¿no? ¿Está? Eso, por eso yo decía, me tengo que dar cuenta rápidamente que se tiene que conservar la otra, la celeste, tenía que salir para abajo, porque pues si no, no se conserva la cantidad de movimiento en I. De alguna manera se tiene que compensar para tener 0, porque inicialmente no tenía componente en I. Entonces esto me tendría que dar. Y, perdón, acá me faltó los índices. Esto en X, esto en X, ¿sí? Y final sería M1, B1 en I, más M2, B2 en I'. Había puesto su índice, no lo muy lejos. ¿Estamos hasta ahí? Y además, toda la física que sabemos del problema termina en el momento que nos aseguraron que era un choque elástico, sabemos que se tiene que conservar la energía cinética. El cuerpo 2 inicialmente no tiene energía cinética, o sea que lo puedo escribir como un medio de la masa 1 por V1 al cuadrado, más que un medio, más nada, digo, perdón, más 0, igual a un medio de M1, V1' al cuadrado, más un medio de M2 por V2' al cuadrado. ¿Sí o no? Resulta que acá terminó la física del problema. Después es arremangarse y jugar con las matemáticas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como somos y aprendimos lo suficientemente vivos y aprendimos algo, dijimos, no. La masa es la misma en todos los problemas. Porque la masa 1 es igual a la masa 2. O sea que no hay dependencia por la masa porque todos los términos tienen masa. ¿Sí? ¿Está? Entonces ya no depende de la masa. Entonces ahora lo único que hago es reescribir las ecuaciones. Y me fijo cuántos datos me faltan. Pero yo insisto, la física terminó, la física del problema terminó acá. Ahora es hacer matemáticas. Vamos a cambiar de color para que no quede igual. Si la ecuación 1 me queda que B1 tiene que ser igual a B1 en X. O sea que es B1' por coseno de 30, ¿no? La componente en X. B1 en X es B1' por coseno de 30 grados más que B2' por coseno de tita, que no lo conozco. Primera ecuación, ya la reescribimos bien. Segunda ecuación, 0 tiene que ser igual a ¿qué? B1' en I, que si voy al dibujo, B1' en I es B1' por el seno de 30 y el otro es por el seno de tita con signo negativo. Si miro el dibujo, ya sabemos descomponer re bien. O sea que esto es B1' por el seno de 30 grados, que es menos B2' por el seno de tita. Y en un medio también estaban todas, ¿no? Lo podría haber cancelado antes. Como los medios comunes a todos los términos, ¿no? O sea que la tercera ecuación, ¿sí? Yo tendría que escribir ¿quién? B1 cuadrado igual a B1' más B2'. ¿Sí o no? ¿Tiene solución? Ahora, una vez que reescribí la ecuación, lo primero que hago es mirar el sistema. ¿Tiene solución ese sistema en principio?
ya me doy cuenta de antemano que tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Así que estamos bien ahí en ese sentido. Porque no conozco ni B1', ni B2', ni θ. Así que me las tengo que ingeniar para ver cuál es la parte o la forma más económica como para sacarme eso encima, ¿o no? ¿Sí? Se los voy a dejar para tarea del hogar. Jueguen con esas cuentas, si quieren les digo el resultado, pero lo tengo desde un libro, así que no pasa nada. Se supone que tiene que dar. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? O sea, tengo un choque elástico, planteo las condiciones físicas y me queda en este caso un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si están aburridos, hagan las cuentas cuando estén aburridos, a ver qué les da. Y me cuentan el martes a ver si nos da. Sí van, lo que pasa es que me olvidé de escribirlos. Gracias, Bruno. Me olvidaba los cuadrados, si no, no iba a ningún lado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? No nos vamos a perder la mitad de la tarde haciendo una cuenta de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Háganlo ustedes, que son los que tienen que practicarse esto. Yo ya hice la suficiente por esta vida y por otra vida más, así que les toca a ustedes. No, háganla para ver que les dé algún valor coherente con los resultados que uno espera. Igual nada, les tiene que dar el módulo, lo que están sacando son los módulos de las velocidades. Así que si les da valores positivos y ven que cumplen las 3 condiciones, ya estaría bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Déjenme que corte el video a ver si me da bolilla.